Universidad Católica de Cuenca presenta vértigo posicional paroxístico benigno. Este es un síndrome clínico caracterizado por breves episodios recurrentes de vértigo desencadenado por cambios en la posición de la cabeza con respecto a la gravedad. Epidemiología. La epidemiología. La incidencia del vértigo paroxístico benigno en la población general durante la vida es del 10% y su índice de recurrencia podría ser hasta el 50%. Es más recurrente entre la quinta y la séptima década de la vida y tiene una predominancia del 2.1 en el género femenino. En Estados Unidos, el 64% de la población de casos por 100.000 habitantes, aun cuando gracias a su alta tasa de remisiones espontáneas, es bastante difícil estimar su incidencia real. En otros países se calcula que durante la vida el 2.4 de la población podría exponer una crisis de vértigo paroxístico benigno y que la incidencia se incrementa con la edad, logrando perjudicar hasta el 9% de la población en adultos mayores a 60 años. En el grupo de indicios tenemos lo que es el mareo, el vértigo y la inestabilidad. Estas son una de las causas más recurrentes de consulta médica. Por lo general, el 50% de la población no conocemos la causa del vértigo y hablaremos del vértigo paroxístico benigno, primario o idiopático. En lo demás de los casos se hablará del vértigo secundario. Se estima que el vértigo paroxístico benigno está provocado por el movimiento de cristales otoconiales, cristales de carbonato de calcio integrados comúnmente por el sáculo y el utrículo. Etiología. Etiología. Existen varios factores que predisponen a los pacientes a un vértigo posicional paroxístico. Estos incluyen la inactividad, el alcoholismo agudo, cirugía mayor y daño al sistema nervioso central. Es importante realizar un examen neurológico completo porque muchos pacientes pueden tener una patología del oído concomitante. El vértigo posicional paroxístico puede deberse a patologías idiopáticas o de origen desconocido, que tenemos en un grado de 39%, un trauma en un grado de 21%, enfermedades del oído en un grado de 29%, una enfermedad del sistema nervioso central en un 11%, otitis media en 9%, neuritis vestibular en 7%, enfermedad de Meniere en 7%, osteoclerosis en 4%, una repentina pérdida auditiva neurosensorial o pérdida auditiva súbita en un 2%, insuficiencia vertebrovascular en un 9%, un neuroma acústico en un 2% y un vértigo cervical en un 2%. Fisiopatología. Fisiopatología. La fisiopatología va a ser un mecanismo fisiopatológico que explica este cuadro clínico característico que se va a deber a un problema mecánico en el oído interno, al desprenderse o dislocarse las otoconias de la mácula auricular y sacular y depositarse en la parte interior de los canales semicirculares del aparato vestibular. Por lo que es el simple efecto de la gravedad, las otoconias desprendidas se van a alojar en el canal semicircular, ya sea posterior e inferior, que conserva esta situación inferior tanto en el paciente de pie como en el paciente de cúbito. Los otolitos desprendidos al alojarse en los canales semicirculares van a ocasionar un flujos endolinfáticos inapropiados con los canales de posición del paciente, provocando corrientes de endolinfa que estimulan los sensores de movimiento angular, lo que van a estar se van a encontrar localizados en las ámpulas de cada canal. Los otolitos pueden desprenderse y desplazarse libremente hacia la luz de los canales. Esto va a constituir un mecanismo fisiopatológico conocido como canalolitiasis. En cada uno de estos casos, el mecanismo fisiopatológico tiene implicaciones clínicas, diagnósticas y terapéuticas. Los datos van a ser los siguientes: latencia evidente de 10 a 20 segundos, nistagmo y vértigo menos intenso, rara vez va a durar más de 40 segundos y paroxístico evidente. Clínica. Directamente hablando en el cuadro clínico o la sintomatología, por lo general, esta patología se caracteriza por presentar un cuadro clínico de crisis de vértigo que tiene mayor incidencia en las noches al momento de acostarse.
También puede ocasionarse al momento de girarse o al momento de levantarse. Aquí saben presentarse alucinaciones por movimientos rotatorios, los cuales se van a repetir con ciertos movimientos, los cuales el paciente ya los ha identificado y sabe perfectamente cuándo evitar este tipo de movimientos para que no desencadene la patología. Esta sensación de rotación va a venir acompañada de síntomas vasovagales como palidez, náusea, vómito y diaforesis. Cabe recalcar que no se presenta sintomatología de tipo auditiva, neurosensorial o afecciones de tipo motora o sensitiva. Por esto se manifiesta con mayor frecuencia ante la sintomatología una ansiedad y angustia. Diagnóstico. En cuanto al diagnóstico diferencial, en pacientes en donde el síntoma que predomina es una sensación de mareo brusco con los movimientos, se debe de establecer un diagnóstico diferencial con episodios presincopales de origen vasovagal, para descartar así la posibilidad de un vértigo posicional paroxístico en caso de que en un episodio de mareo se haya presentado la pérdida transitoria de la conciencia. En casos con inestabilidad crónica se debe descartar un cuadro de origen neurológico o en pacientes mayores, un cuadro de mareo multifactorial o presbivértigo, que frecuentemente se asocia con un vértigo posicional paroxístico. Se debe tener en cuenta que este vértigo es más frecuente sobre todo en pacientes sometidos a cirugía de oído o con enfermedad de Meniere, por lo que puede ser una entidad añadida en un momento preciso a la enfermedad de base. Se debe descartar que el vértigo posicional paroxístico primario no se acompaña con otro tipo de síntomas otoneurológicos como acúfenos o hipoacusia. Cuando se detecte un nistagmo de posición en la exploración clínica, este debe ser atendido rápidamente, ya que puede presentarse en diferentes enfermedades de causa neurológica. Además, el nistagmo espontáneo o posicional hacia abajo se puede observar, por ejemplo, en la malformación de Arnold-Chiari, en lesiones de la fosa posterior o en la atrofia sistémica múltiple. En cuanto a la exploración basada en el diagnóstico diferencial periférico central, la exploración del paciente con vértigo incluye diversos aspectos que deben evaluarse de forma sistemática. Primero debemos observar al paciente desde el momento que llega a la consulta. Se debe observar su actitud, su estabilidad al andar, la postura y el lenguaje. Se debe realizar un estudio del nistagmo espontáneo haciendo énfasis en el vértigo agudo y del nistagmo inducido por las maniobras dinámicas y posicionales que habitualmente se realizan al final de la exploración, porque se genera a veces sensación de malestar. También se debe realizar una exploración neurológica con especial atención en los pares craneales oculomotores, dado que cualquier anomalía que se observe en el movimiento conjugado de los ojos, ya sea la concordancia o en el seguimiento ocular, suele ser una indicación de lesión central. También se debe realizar una exploración otoaudiológica. Aquí se debe realizar una otoscopía y una audiometría, siempre que haya pérdida auditiva asociada. En el diagnóstico diferencial entre una causa periférica o central, es muy importante tener en cuenta los signos clínicos de riesgo de origen central. Estos pueden ser inicio brusco en un paciente con factores de riesgo vascular, inestabilidad intensa que impide ponerse de pie o andar, nistagmo espontáneo de dirección cambiante, signos de focalidad neurológica, fiebre, otalgia intensa, cefalea grave de inicio reciente y alteración del nivel de conciencia. En cuanto a la exploración ocular del nistagmo, se analizan las características diferenciales entre uno espontáneo periférico y central. Exploración física. Una vez obtenida la descripción sintomatológica, vamos a proceder a la búsqueda de signos clínicos que confirman el diagnóstico, por lo cual realizaremos maniobras diagnósticas de provocación a la aparición del nistagmo característico dependiendo del oído y del canal afectado. Vamos a encontrar 6 tipos de características del nistagmo que nos permiten confirmar el diagnóstico. Las 4 primeras que presentan al acostarse o girar al paciente, una más al levantarse, girarlo hacia el lado contrario y la última al repetir la maniobra. Se presentará después de que el paciente realice un movimiento. Es muy común que ocurra en la cama al girarse o al acostarse, o bien al levantarse o al agachar la cabeza buscando algo de arriba hacia abajo. Segundo, tenemos la presencia de latencia. Una de las características clínicas para diferenciar un nistagmo de tipo central de uno periférico es justamente la presencia de latencia. En la mayoría de los casos, esta sería de 5 a 20 segundos, aunque hay algunos casos de latencia mínima que dura
que dura 30 segundos, por lo cual es reversible. La dirección del nistagmo se invierte al movilizar al paciente, pasando de la posición de sentado a decúbito o al girar la cabeza de izquierda a derecha y viceversa. Esto significa que si al acostarse el paciente el nistagmo bate hacia arriba y en torsión externa al levantarlo el nistagmo batirá hacia abajo, y en torsión interna de igual manera, cuando gire la cabeza hacia la izquierda, el nistagmo batirá hacia la izquierda, y cuando gire la cabeza hacia el lado contrario, batirá hacia la derecha. Esto quiere decir que los estímulos excitatorios siempre son intensos que los inhibitorios. Por eso la intensidad del nistagmo va a ser mayor al acostarse que al levantarse. Como punto 6 tenemos la fatigable. Como punto 6 tenemos fatigable. La intensidad del nistagmo, al igual que su duración, disminuye a medida que se repiten los movimientos y que él desencadenan de modo tal que el nistagmo... Tratamiento. El tratamiento para el vértigo posicional paroxístico benigno, la mayoría de las ocasiones es sumamente satisfactorio, tanto para el paciente como para el médico. Tomando en cuenta el mecanismo fisiopatológico comentado, los únicos tratamientos que eliminan la sintomatología y resuelven el problema de manera inmediata son las maniobras terapéuticas o maniobras reposicionadoras o también las maniobras liberadoras. En cuanto al tratamiento actual, el tratamiento de resolución gold estándar es la maniobra de reposición de partículas. Este procedimiento mueve las partículas que producen síntomas desde los canales semicirculares llenos de líquido del oído interno hasta una zona donde no generarán problemas. De esta forma, estas partículas no provocarán vértigo y probablemente se disuelvan o sean reabsorbidas por los líquidos corporales del oído. Implica mantener 4 posiciones durante unos 30 segundos cada una, o cuando existan síntomas mientras está en esta posición. Se debe permanecer 30 segundos en cada posición después de que se hayan desaparecido los síntomas. El médico debe observar a los ojos del paciente para detectar movimientos anormales durante el procedimiento. Este procedimiento se puede repetir 3 o más veces en una sesión de tratamiento. Se recomienda el seguimiento de una dieta baja en sodio y la restricción del consumo de cafeína y tabaco. En cuanto a los fármacos utilizados para esta patología, tenemos como primer grupo a los antihistamínicos. Estos tienen una acción antihistamínica, anticolinérgica y sedante, lo cual posiblemente contribuye a su eficacia antivertiginosa. Se utilizan entre estos el clorhidrato de meclicina, el dimenidrato y la difenhidramina. De estos, la meclicina es la más eficaz para los vértigos, náuseas y vómitos. Se ha demostrado que estos fármacos reducen los síntomas de pacientes con vértigo de causa central o periférica. Sus efectos secundarios son los típicos de los antihistamínicos y antimuscarínicos, a lo que se añade la sedación, que sin embargo puede ser beneficiosa para aplacar el cuadro de vértigo. La cinaricina y la flunaricina. Estos fármacos se utilizan ampliamente en los síndromes de mareo y vértigos del anciano. Además de acción antihistamínica, también poseen acción antagonista del calcio. En la enfermedad de Meniere, su eficacia es variable según la etapa y la evolución de la condición. En el vértigo debido a la insuficiencia vértebrovascular, pueden ocasionar alguna mejoría objetiva y subjetiva. Ambas se emplean por vía oral. Tenemos como segundo grupo a los anticolinérgicos. Estos disminuyen la descarga espontánea de los núcleos vestibulares, reduciendo así la reacción a la estimulación vestibular. Se utilizan principalmente la escopolamina y la omatropina, los cuales bloquean todos los subtipos de receptores muscarínicos, tanto periféricos como centrales, ya que atraviesan la barrera hematoencefálica. De esta manera alteran la transmisión en los núcleos vestibulares, así como en las aferencias que provienen de la formación reticular. Los efectos anticolinérgicos tras la ingestión oral de escopolamina duran unas 4 horas. La formulación transdérmica del parche que se aplica detrás del pabellón auricular produce una liberación lenta que origina niveles estables, los cuales se mantienen durante unos 3 a 4 días. Las reacciones adversas son la confusión mental
y los síntomas delirantes, sobre todo en el anciano. Junto a estos también están la sequedad de la boca, dificultad de acomodación ocular, estreñimiento, dificultades de la micción y cuadros de hipertensión ocular. Antidopaminérgicos. Su eficacia es particularmente clara en el tratamiento sintomático de las náuseas y los vómitos. Estas pueden acompañar al vértigo y a la cinetosis. Destaca la sulpirida con estructura de benzamida, que es un antagonista específico de receptores dopaminérgicos D2 y D3 y ejerce un potente efecto supresor vestibular. En casos de insuficiencia renal se debe reducir la dosis entre un 35 y un 70% según el aclaramiento de creatinina. Sin embargo, algunos antidopaminérgicos tienen además actividad antihistamínica H1, como es el caso de las fenotaicinas, tietilperacina y prometacina, por lo que muestran actividad antivértigo propia. Vasodilatadores. Los histaminérgicos como la betahistina han resultado de gran eficacia para el vértigo y los síntomas neurovegetativos. La betahistina es un análogo sintético de la histamina y por su farmacodinámica no se recomienda su asociación con antihistamínicos. Este fármaco muestra una actividad compleja sobre los receptores histamínicos como los agonistas parcial de receptores H1 postsinápticos y antagonistas receptores H3 presinápticos. En el oído interno, sus efectos consisten en una vasodilatación que tiene lugar primero en las arteriolas y luego en capilares y vénulas de la estría vascular y ligamento espiral, documentando un aumento de flujo vascular en el vestíbulo. En el núcleo vestibular produce una disminución de la excitabilidad por medio de una inhibición dosis dependiente de las neuronas que responden en el componente polisináptico del potencial global del núcleo. Gracias por su atención. Universidad Católica de Cuenca.